Cuéntame, Juan Manuel, ¿qué recuerdas de tu inicio y por qué decidiste primero, porque después estudiaste más cosas, pero ¿por qué decidiste ser periodista? ¿Dónde te nace esto, Juan Manuel, y cuál fue tu primera incursión en los medios de comunicación? Es increíble, Nelson, porque hoy día estoy más dedicado a ser director técnico Exacto. que a los medios de comunicación. Y curiosamente, cuando yo hice inferior en la Universidad Católica, yo quería estudiar periodismo. Más que estudiar periodismo, yo quería relatar fútbol o estar en la cancha. Desde chiquitito, mi papá, bueno, yo el estadio que más conozco, Real Derecho, tengo la fortuna de jugar ahí, sobre todo contra Unión Española, es Santa Laura. Por lo tanto, era un recinto que lo recuerdo con mucho cariño. Y a mí me encantaba, chiquitito, estoy hablando de niños chicos, de ir a pararme a la reja. Acuérdense ustedes que antes había un muro chiquitito, de un metro, no, de medio metro. Y de ahí había la reja. Y yo me paraba detrás del arco sur a mirar cómo, por ejemplo, Esteban Love hacía puesto de cancha. Y a mí me llamaba mucho la atención ese señor que hablaba por una cosa larga, rara. Y yo quería ser como ellos, pensando que ellos eran los que transmitían el fútbol. Claro, después, claro, uno sabe todo el resto. Pero yo quería estar ahí y uno de los momentos más lindos que yo recuerdo, que menos hice, fue justamente ese puesto de cancha en radio. Maravillosa experiencia, muy linda experiencia. Por lo tanto, cuando ya no hubo la oportunidad de jugar fútbol profesional, no jugué ni un minuto profesional, el incentivo siempre fue estudiar. Y busqué por todos los medios, lamentablemente no se daban las condiciones, era muy difícil conjugar el estudio con otra actividad. Bueno, además los cupos en periodismo eran muy pocos y a mí no me alcanzaron los puntos para entrar a periodismo, por lo tanto entré a pedagogía. Era difícil en ese tiempo entrar, Sí, pero sí. sabían 40 cupos en la Católica, 40 en la Chile, tenía que ser entre los 80, ya habíamos 800 que queríamos entrar a periodismo. Y así fue como empecé a estudiar relaciones públicas, estudié locución y siguió mi vida. Y por esas cosas hice doblaje de películas, radio, teatro, todo lo que te puedes imaginar lo he hecho, hasta que se dio la oportunidad de una casualidad, y el Tito Aguad influyó muchísimo en eso. Él trabajaba en la Radio Nacional y me recomendó para ir un día al Estadio de Santa Laura que le faltó una persona. Yo pensaba que iba a ser puesto de cancha, iba a relatar, ¿no? Era para hacer locución comercial. Estuve un día de trabajo. Fuiste locutor Eh, comercial, sí, me sí. pasaron una hoja, me acuerdo, estaba Max Waltercaut, Juan Antivil, qué sé yo. Uh, Entonces, el Tito no me dice para qué lo quiera y llego al estadio. No me dejaron entrar, no tenía plata para entrar a tribuna. Y Oscar Lin, que es el gerente de operaciones de la sí. Asociación Central de Fútbol, me dijo, mire, usted si quiere ir a trabajar, pague la entrada. Pero ¿cómo si? Imagínate en plata de hoy día una tribuna, ¿cuánto vale? Unos 20, 30 mil pesos. No los tenía. Fui a la Plaza Chacabuco, junté las monedas, estamos hablando de 1985, logré juntar la plata para entrar, entro y llega, me pasan una caseta chiquitita y me pasan un cardec, ya me dicen, tienes que hacer esto. Yo, tráigame tierra. Era un partido entre Magallanes y la Unión Española. Y de repente, cuando estoy fuera de la caseta, porque había muchísima gente, una caseta chiquitita, para dos personas, eran como cinco, yo era el sexto, un señor a quien yo conocía de cuando yo jugaba en la Católica, que era una especie de supervisor de cadete, ayudaba en cadete, me dice, ¿y tú qué haces acá? Me doy vuelta, me dice, me invitaron a trabajar hoy día y tú sabes que a mí me ha interesado siempre el periodismo deportivo. Me dijo, el lunes anda a hablar conmigo. Era Milton Millas, año 85. Y el lunes, imagínate, sobre día sábado, el lunes voy a hablar con Milton Millas, llego, me dice a las 9, llegué a las 8, y a las 9 en punto me estaba esperando Milton cuando terminaba el programa Más Deporte, que recién comenzaba, y en la radio estaba ahí el entrepiso del Banco Estado en la Alameda, En el centro de Santiago, sí. en pleno centro, y me Claro. dice, acompáñame. Y oye, y veo tremenda radio de muchísima gente, y me lleva al departamento de prensa y le dice a un señor, que después conocí, era el ingeniero Pedro Molina, le dice, y grábele este cable. Los teletipos antes venían en hojas, y corta Sí, una, sí, cualquiera, sí, una sí, sí. noticia cualquiera, y era de un viaje espacial. Yo nunca lo he olvidado porque me apasionó siempre el espacio, las naves y todo lo demás. Yo lo miro y esto que descubre con los nombres de los astronautas y todo lo demás. Fíjate que Nelson, él quería conocer mi voz, cómo me desempeñaba, si me colocaba nervioso. Yo creo que ha sido la vez que mejor leí en mi vida. Tuve una fortuna increíble. Obviamente le gustó y me dijo, ya, pues vente a trabajar con nosotros.
de ayudante de estudio sin sueldo de lunes a lunes. Bueno, hace un poco la historia hasta estudiar Así era, periodismo. pero eso, Sí, así, sí. así era. Así era. A mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando llegué a Radio Chilena también me pasó lo mismo. Era difícil que te empezaran pagando al tiro una Muy, cantidad, muy era muy difícil. difícil. O firmar un Sí. contrato, eso era, Al año siguiente era, sí lo era difícil. firmé. Sí, Sí. es No, así. yo recuerdo con mucho cariño, lo cuento sin ningún problema a Nelson, que sirve de experiencia, que le cierra la puerta, a mí me la cerraron en todos los medios, yo fui a todas las radios que podrían existir, y no, nunca, y por años, del año, por eso te decía, hice doblaje de película, algo que es realmente apasionante, narré documentales, con los mismos que había estudiado, hice radioteatro, radioteatro del terror, que todavía estamos hablando a comienzos de los 80, se escuchaba mucho en radio, sobre todo en provincia. Por lo tanto, lo recuerdo con mucho cariño, hasta que, bueno, la rueda empezó a funcionar y de ahí me vi en la necesidad de estudiar periodismo y me siento muy a gusto, de un sacrificio enorme. Por aquí en alguna parte está guardado el título, no se ve, pero fue un... Pero imagínate, yo llegué a la radio chilena después de la radio nacional, Nelson, y entraba a las 6:30 de la mañana a primera plana, a las 6:30 entraba al aire, y yo en la universidad salía a 11:30 de la noche, que estaba en Avenida Las Condes. No tenía auto, me trasladaba en micro, hoy día son buses, antes eran micro, así que dormía con suerte menos de 6 horas, porque estaba estudiando, trabajaba y estudiaba, por lo tanto fue una etapa muy dura, muy difícil, pero muy contento de haberlo hecho, porque hoy día puedo levantar la frente, no me lo piden, pero si me lo pidieran, tengo el título de comunicador social, tengo el título de relacionador público, tengo el título de periodista en la parte comunicacional, por lo tanto, lo cuento con mucho gusto, Nelson, para quienes se quejan de que es difícil, sí, a todos nos cuesta y a todos nos ha sido tremendamente difícil, pero muy contento con la labor realizada en los medios de comunicación, fíjate. Juan Manuel, la década de los 90 con la irrupción de Iván Zamorano, con el Real Madrid, ¿fue tu mejor momento profesionalmente hablando? ¿O fue Yo el creo que de, hoy, o fue el de más fama? no, ¿O fue el que te sí, llevó a ser eso. más conocido? Claro, la gente se queda con eso, pero gracias a Dios, esto lo entiende la gente en Estados Unidos, los medios de comunicación en Europa. Entre más años tiene uno, mayor experiencia de vida y te da la suficiente calma para analizar distintos aspectos que a lo mejor con mucha pasión, con la efervescencia del éxito, tú no te das cuenta. Claro, la gente se queda en la década del 90, por aquí, mira, te voy a mostrar. Lo guardo con mucho cariño, nunca lo muestro ni lo tengo, pero ahora lo tenía a mano, del Círculo de Periodistas Deportivos. Siento que hoy Nelson, fíjate que este es mi mejor momento, más centrado, las canas ayudan muchísimo, y creo que el tiempo te permite analizar mucho mejor el fútbol y todos los deportes en general, porque te da la capacidad de sustraerte de la pasión que uno puede tener y ver un poco más allá qué es lo que la gente necesita que tú lo orientes. Por eso tú estás delante de un micrófono, ante una cámara, para ilustrar a la gente. En el 2000 me puse a estudiar en el INAF, no para ser entrenador de fútbol, que derivé en eso, sino en tratar de ser mejor periodista de fútbol, porque yo divido el periodista deportivo al periodista de fútbol, son áreas completamente distintas, Sí, es absolutamente. muy amplio, Nelson, tú lo sabes mejor que nadie. Entonces, traté de ser mejor periodista de fútbol, y por eso estudié en INAF, y al final he terminado muchísimo más, y me ha dado muchísimas satisfacciones, dirigir mucho más que las comunicaciones. Juan Manuel, finalmente, ¿eres un hombre feliz? ¿Te consideras feliz? ¿Estás contento con todo lo que has realizado, con lo que has formado? Pero obvio que sí, imagínate, una vez me dijeron si, ¿por qué no me tenía? No, tan loco, uno tiene que aceptar la virtud de defecto de todo el mundo. No, muy contento, muy satisfecho con la labor que hemos hecho.